La célula normal requiere estar en constante equilibrio en las demandas fisiológicas, en las restricciones de la estructura celular y en la capacidad metabólica. A todo esto lo podemos llamar como homeostasis. La mutación celular son modificaciones que sufre la célula ante estrés fisiológico o patológico con el fin de mantener la homeostasis. Otro cambio adaptativo es la hiperplasia, lo cual es el aumento de número de células parenquimatosas que provocan agrandamiento del órgano o tejido. La hiperplasia se da en las células que tengan el potencial de dividirse, mientras la hipertrofia en aquellas que no tengan potencial de dividirse. Las células que tienen esa capacidad son las células lábiles, por ejemplo la piel, las mucosas de la médula ósea, los ganglios, etc. Es decir, las células que están en un constante recambio. También las células estables como hígado, páncreas, riñón, etc. Las causas fisiológicas de la hiperplasia pueden ser hormonales o compensatorias. Las hormonales se dan debido a un aumento de la capacidad funcional del órgano. Por ejemplo, la mama cuando entra en el periodo de lactancia aumenta la cantidad de ácidos mamarios. Y la compensatoria se da después de una lesión o una recepción parcial de un órgano contralateral, bilateral o par. Un ejemplo de este puede ser una nefrectomía, que cuando se extrae un riñón, el otro riñón aumenta de tamaño y comienza a proliferar como un proceso compensatorio. Las causas patológicas de la hiperplasia se deben a que existe un estímulo hormonal excesivo o la producción de factores de crecimiento en un número incrementado de tal manera que van a estimular, digamos, de manera normal a las células y por lo tanto estas van a poder proliferar, como el caso de la hiperplasia endometrial, que cuando existe un exceso de hormonas sexuales femeninas después del periodo de la menopausia, este tejido endometrial va a empezar a proliferar. Si el estímulo hormonal desaparece, la hiperplasia regresiona, pero si no se controla, puede llegar a ser una displasia. Otro caso es la hiperplasia benigna prostática, que sucede en la próstata y es por un exceso de andrógenos y pues esta próstata va a crecer de tamaño. Es algo muy común, se dice que 3 de cada 4 hombres a los 50 años ya tienen este problema. Otro caso puede ser en la cicatrización de heridas, que por ejemplo surge la herida y luego se producen factores de crecimiento y algunos proliferación de macrófagos del tejido fibroblástico que van a reparar a esta herida, y a veces crece demasiado y puede formar algún queloide, que es una cicatrización exagerada. Y los últimos casos, que son las verrugas cutáneas, que indican que la hiperplasia puede tener un caso viral de fondo, y la hiperplasia pseudocarinomatosa de la piel, donde existe un incremento de tejido epitelial dentro de la dermis y por lo tanto va a impresionar como si fuera una lesión cancerígena maligna. Y yo les voy a explicar la atrofia celular. Se define como una disminución en la masa celular en donde disminuye la cantidad de retículo endoplásmico, mitocondrias y microfilamentos, de tal manera que, como observamos en una célula de un tamaño normal, su tamaño disminuye, y así el tejido que se veía de un mayor tamaño, su tamaño también disminuye. Las causas pueden ser tanto fisiológicas como patológicas. Por ejemplo, puede presentarse una atrofia fisiológica en el desarrollo temprano y el ejemplo más característico es el timo que involuciona y se atrofia. La atrofia patológica se presenta como resultado, por ejemplo, la disminución de la carga de trabajo del músculo, pierde su uso o deja de estar en uso y este se atrofia. Otro factor es la presión directa, la irrigación sanguínea, cuando disminuye, obviamente, la baja nutrición, la baja de estimulación hormonal y la falta de estimulación neural. También llega a provocar atrofia en las células cerebrales y en otros órganos dependientes del estímulo hormonal. Y bueno, pues aquí vemos en la imagen un cerebro sano y otro con atrofia. Un ejemplo de un órgano que depende de la estimulación hormonal va a ser el útero, pues cuando ya no le llegan estrógenos o esa estimulación ya no está presente,
el útero disminuye de tamaño. También se puede dar que el organismo toma las proteínas del músculo esquelético para así la obtención de energía y se llega a una atrofia. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre la hipertrofia. La hipertrofia está relacionada con un aumento en el tamaño de las células, que conlleva un aumento del tamaño del órgano al que afecta, acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así como síntesis de componentes estructurales. Suele aparecer en tejidos permanentes en los que no hay capacidad de división celular, como el cardíaco y el músculo esquelético. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y está producida por un aumento en la demanda funcional o por estimulación hormonal específica. Como podemos ver en la siguiente imagen, la hipertrofia celular es como si las células se hubieran ido al gimnasio. A partir de la demanda funcional empiezan a tener un crecimiento de su tamaño. La hipertrofia fisiológica tiene como ejemplo el crecimiento masivo del útero durante el embarazo, debido a una gran estimulación de hormonas estrogénicas a través de receptores estrogénicos del músculo liso, que interactúan con el ADN y permiten la síntesis de proteínas del músculo liso, mientras que la hipertrofia patológica sufren las células del músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético. El estímulo que causa esta hipertrofia es la cantidad de trabajo, como ocurre en el corazón o en los músculos trabajados en el gimnasio. Todo esto puede mantenerse durante un periodo de tiempo considerable. A partir de este tiempo, el aumento de masa muscular ya no es capaz de compensar la carga, y esto ocasiona cambios degenerativos en las fibras miocardíacas, así como lisis y muerte de miocitos, por disminución de la capacidad oxidativa de las mitocondrias y alteración en la síntesis y degradación de proteínas. Hola, mi nombre es Asdrida Hernández y yo les voy a hablar sobre la metaplasia. Es un conjunto de cambios reversibles en el que una célula diferenciada se sustituye por otro tipo celular. Puede ser una sustitución adaptativa de las células que son sensibles al estrés por otros tipos celulares que resisten mejor este entorno adverso. Los factores que predisponen a la metaplasia, cuando persisten, pueden iniciar la transformación maligna del epitelio metaplásico. Al ser una respuesta adaptativa frente a un estímulo persistente, generalmente pueden ser estímulos químicos, como por ejemplo el humo que lesiona el epitelio traqueal o el ácido gástrico sobre el esófago, el tejido adoptará un fenotipo más resistente frente al estímulo, y este por eso es reversible. El cambio debe ser del mismo origen embrionario, es decir, epitelio por otro tipo de epitelio, o cartílago por tejido óseo.